a empezar con el tema de hoy, que es el número 27 de esta serie, el verdadero amor. Y este tema se llama El verdadero amor llegó a nosotros. El verdadero amor llegó a nosotros. Y bueno, pues es evidente las fechas en las que estamos, ¿verdad? Aunque ya por todos lados ya las quieren cancelar, ¿no? Ya la Unión Europea ya está haciendo los primeros pininos para cancelar la celebración de la Navidad oficialmente, ¿sí? Y en otros lugares. ¿Quién sabe qué tanto vaya a avanzar esto? Porque pues hay una carga económica muy fuerte en esto, ¿no? Es esencialmente en estos tiempos es cuando hay aproximadamente un 35% de ingresos en la industria, pero como hay muchos asuntos que están avanzando, ¿sí? Pues simplemente están reestructurando socialmente. Hay una ingeniería social en todo esto y se está cambiando y se está evidentemente buscando empujar el comportamiento de la sociedad, a irlo moldeando, ¿no? A irlo reseteando, le llaman los, los que están ahí metidos en esto, ¿no? El gran reseteo le llaman, ¿no? No solamente es social, pero es económico y tiene muchos aspectos, ¿no? Y bueno, el asunto es de que pues todos sabemos que el Señor no nació en estas fechas, pero eso no importa, el asunto es que nació, ¿verdad? Es que Él vino. Y estas son fechas pues particularmente sensibles, ¿verdad? Y pienso que será muy sabio tener muy en claro cuál es el sentido de estas fechas, de esta celebración de la Navidad que como creyentes debemos de tener, que nuestros hijos deben de tener, porque luego pues Navidad, sí Santa Claus, Navidad, sí regalos, Navidad arbolito, Navidad esto y mira si lo tiene y lo pone ahí, pues ahora sí que cada quien su asunto, ¿sí? Pero es que no es acerca de eso, ¿sí? No se trata de eso. Entonces, el asunto es de que nosotros tengamos en claro qué es lo que estamos celebrando, ¿sí? ¿Cuál es el sentido que todo esto tiene? Pues para que lo podamos aprovechar a una mayor eficacia y poder compartir con claridad y con mayor precisión el mensaje del Evangelio. ¿A cuántos les interesa compartir el Evangelio? Porque estas son fechas en que, miren, está especial para compartirle a las personas, a la familia misma. Cuando estamos ahí en la cena, ahí en las de los regalos y todo eso, que pues, está bonito, ¿no? Luego son tradiciones que dicen, no, pero es que eso es del diablo. Pero ¿a quién no le gusta que le regalen cosas? ¿Verdad? Entonces, podríamos hablar mucho de eso, pero ahorita no. Entonces, yo en verdad espero que esto pues les sirva para entender, para compartir el Evangelio, sí, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, no solo en estas fechas, pero ahora sí que todo el año, todo el tiempo, ¿sí? Y aprovecho para decir que no solo es importante orar por nuestros familiares y por nuestros amigos, conocidos, pues para que el Señor les pueda alcanzar, para que ellos puedan venir a Cristo, ¿verdad? Es importante orar por ellos, pero ¿por qué comento esto? Porque si bien es cierto que es indispensable la influencia del Espíritu Santo para que una persona sea conducida a Cristo, es decir, es el Espíritu Santo el que lleva a una persona a Cristo, póngame atención en esto que voy a decir, nadie se va a convertir a Cristo, ¿sí? Nadie se va a salvar solo porque oremos, ¿sí? O sea, nosotros podemos orar y decir, Señor, sí, y que mañana, ¿verdad? Y mi familiar o mi vecino, que se levanta así con unas ganas de buscarte y mueve y que el Espíritu Santo lo mueva al corazón. Escúcheme bien lo que le voy a decir, no quiero aguarle la fiesta, pero nadie se va a salvar solo porque se ore, si no se le predica el Evangelio, ¿sí? Y quien lo escuche y se arrepiente, vendrá a Cristo. El que no, pues el Señor solamente le va a confirmar su decisión de quedarse en condenación, ¿sí?
En primera a los Corintios, no lo busque, nada más anótelos, lo estoy poniendo una base. Pero en primera a los Corintios 1:21 dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Sí? Entonces, quién es el que salva? ¿Sí? Él es el que hace la obra, Él es el que salva. ¿Sí? ¿A quién salva? Al que cree, ¿qué cosa? El Evangelio. Lo que el Evangelio dice. ¿Estamos aquí? Entonces no vamos a entrar, vamos a seguir avanzando, no vamos a entrar ahorita en los orígenes de estas celebraciones, ni hablar de arbolitos, ni hablar de esferas, si es una fecha, cuándo fue. Pues yo simplemente quiero decir, bueno, no vamos a tocar el tema hoy, pero yo quiero decir que no es una fecha para guardar, es decir, que se tiene que guardar. No hay un registro histórico de que pues, la iglesia primitiva lo celebrara. Y hay muchos, es que se origina, hay una mezcla ahí del paganismo, sí es cierto, pero escuche bien, son fechas importantes. En el sentido, para nosotros los creyentes son fechas importantes, no en el sentido por la fecha, sino el hecho. ¿Me está siguiendo? Porque el cristianismo nos enseña la Biblia que no consiste en guardar fechas. No consiste en guardar fechas, pero dicen, bueno, pues es que todo el mundo está celebrando ahorita la Navidad. Bueno, evidentemente ahorita es muy distinto a como se celebraba hace 10, 20, 30, 40, 50 años. No me voy muy atrás, hace 20 años era muy distinto. Aún en nuestros países están habiendo cambios muy radicales para eliminar muchas cosas, para eliminar a Cristo de la Navidad. ¿Estamos aquí? Entonces, pues no, la Biblia no nos dice o no nos enseña a que se promueva la celebración de la Navidad, pero tampoco la impide. ¿Me explico? O sea, eso hay un criterio ahí. El asunto es de que lo que se haga, que cada quien lo haga con la conciencia, con el entendimiento de lo que está haciendo, que cada uno lo haga con convicción. ¿Estamos aquí? Sí, yo lo que es lo que celebro, esto es lo que yo estoy celebrando y voy a tener mi cena y si usted quiere, ¿verdad? De invitar ahí, si lo hace en familia, gloria a Dios, qué bueno, pero que se tenga una conciencia de lo que se está haciendo. Es que la Navidad es un tiempo familiar, sí es un tiempo familiar, pero no se está celebrando eso. ¿Sí me explico? Pues tiempo familiar lo podemos tener todos los días. Y debemos de celebrar al Señor todos los días, no es una cuestión de fechas. Entonces, miren, luego pensamos, es que el mundo, bueno, pues lo que el mundo celebre, lo que el mundo haga, pues es el mundo. ¿Cómo le hagan? Pues el mundo tiene sus intereses y va cambiando. ¿Estamos aquí? Sí, pero lo que a mí y lo que a usted le debe de interesar es que como creyentes debemos de saber ¿cuál es la posición bíblica que yo debo de tener en todo esto? Empezando por mí, empezando por una cuestión personal, por una cuestión de conciencia, por una cuestión de convicción. Entonces, pues siempre va a ser importante tener en claro cómo debemos de responder en estos tiempos, en estas celebraciones y encontrar un equilibrio, ¿sí? Porque fíjense que es aquí en donde me quiero centrar. Porque es triste ver el asunto de cómo aún estas fechas, esta celebración, ha venido a ser un tema de controversia y aún de división entre familias y creyentes. Y eso es una pena, ¿sí? Eso lo que indica es de que quienes se pelean y quienes se dividen, por eso es de que no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Estamos aquí? No, pues es que yo ni creo, pero a mí me gusta sentar con mi familia y comerme mi pavito. Pues cómete tu pavito y disfruta el postrecito y disfruta todo eso. Qué bueno que lo puedes hacer. Pero yo como creyente,
Yo le voy a dar muchas gracias a Dios porque el verdadero amor llegó a nosotros. ¿Está aquí? Entonces, fíjense, es cierto que luego nosotros relacionamos estas fechas con muchas cosas muy brillantes y muy bonitas y de mucha alegría, ¿verdad? ¿Cuántos lo ubican así? Y vamos a decorar la casa. Yo les voy a confesar, a mí me gustan las decoraciones. Me gusta. Pastor, pues es mi gusto, ¿no? ¿O qué? Ay, a mí no me gusta. Pues a usted no le gusta, pero a mí sí. ¿Verdad? Entonces, pues son cuestiones luego de preferencia, son cuestiones de gustos. Vamos a hablar más acerca de eso, pero en otro momento. Pero lo relacionamos con cosas muy brillantes, pero nunca volteamos a esa parte oscura. Nunca volteamos a esa parte sombría que hizo necesario que el verdadero amor llegara a nosotros. Que hizo necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre y naciera literalmente entre animales y entre estiércol de animales. ¿Sí? Y toda condición antisalubre imaginable. ¿Sí? Y me refiero a nuestro pecado. El texto que vamos a ver ahorita a continuación, que está ahí en Romanos en el capítulo 3, versículos del 9 al 18, es algo que hace el apóstol Pablo, que lo hacía muy, muy frecuentemente y que le llamaban hilar perlas. Eso era algo que solían hacer muchos rabinos, ¿sí? Muchos maestros dentro del judaísmo, hilaban, así le llamaban, hilar perlas. Es decir, que tomaban muchos versículos que hablaban de lo mismo, paralelos, ¿sí? Y construían un argumento con puros textos bíblicos. Iban construyendo un argumento muy sólido con pura palabra. A eso le llamaban hilar perlas. Y en estos versículos que vamos a ver aquí el apóstol Pablo hace unas 10 referencias de textos, ¿sí? Y los va hilando. En Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 18, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Versículo 10. Así está escrito. O sea, ahí empieza y ahí ya agarró la aguja, ¿sí? Ya le hizo así. ¿Sí? Dice, así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Es decir, todos los seres humanos somos culpables de pecado. No hay nadie que esté exento. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. A eso es a lo que se refiere el término teológico. No sé si algunos han escuchado esto cuando el término depravación total. ¿Cuántos han escuchado eso? No voy a entrar ahorita por ahí, se los menciono nada más para que ubique de qué se trata realmente, porque se le han dado interpretaciones que no tienen nada que ver cuando el término surgió por allá en el siglo XVI. ¿Sí? De hecho ya surgió después. Pero lo que quiere decir depravación total es eso, simplemente que el hombre no puede salvarse a sí mismo. No está diciendo que el hombre no puede hacer cosas buenas, porque ¿cuántos saben que el hombre sí puede hacer cosas buenas? Sí puede hacer cosas buenas por sus semejantes, por supuesto que sí. Puede llegar hasta el martirio. ¿Me explico? Puede poner su vida por otros. Sí lo puede hacer. Lo han hecho muchos a lo largo de la historia. Han hecho muchas cosas muy buenas por otros sin ser creyentes. Pero no se está refiriendo el término depravación total a que uno se levanta y nada más anda haciendo lo malo y todo puras cosas malas. No. Pues hay quienes sí viven de esa manera, pero otros no. A lo que se está refiriendo es simple y llanamente es nadie puede salvarse a sí mismo. Necesita quien lo salve. ¿Estamos aquí?
porque la salvación enteramente pertenece y proviene de Dios, mis amados. Versículo 13 sigue, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Es decir, todas las cosas malas que salen, la corrupción, las mentiras, los engaños, tantas cosas, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón, ¿sí? Llena está su boca de maldiciones y amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto, mis amados, lo que está describiendo es al ser humano en su condición natural sin Cristo. ¿Sí? Entonces, cuánto amor, ¿no? Cuánto amor, el verdadero amor llegó a nosotros para redimirnos entonces de esa espantosa realidad que nosotros vemos ahí. ¿Estamos aquí? Entonces, ante este cuadro, ante esta condición, ¿cómo piensan ustedes que actuaría el único Dios verdadero? Cuando el único Dios verdadero ve esto. Ahora, esto, pónganme atención. Esto él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Y la salvación potencial de todo el ser humano fue preparada desde antes de la fundación del mundo. No que Dios condenara a algunos seres humanos eternamente antes de la fundación del mundo y que fuera a salvar a otros, condenar a unos y salvar a otros. ¿Sí me explico? Eso no existe en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Yo entiendo, esa es una postura teológica, ¿sí? Les voy a decir cuál es el fundamento de eso. El nombre es un trabalenguas, pero se llama supralapsarianismo. ¿Okay? Supralapsarianismo. ¿Okay? Y es una postura, sencillamente es una cuestión filosófica, nada más. Pero no está en la Biblia. ¿Estamos ahí? Hay un mal entendimiento en eso, hay un manoseo, déjeme decirlo así, en eso. Entonces, ¿cómo pensamos que Dios iba a reaccionar ante el pecado del ser humano? Pues cuando Él es absolutamente santo y absolutamente justo. Y miren, si alguien intolerante al pecado existe, es Dios. ¿Sí? El asunto es de que de repente el ser humano se siente más benévolo que Dios sin entender de qué se trata. ¿Sí? Es que, y muchas veces como cristianos, ¿verdad? O como creyentes, es que Dios te ama, es que murió, y ya te perdonó, ya murió para perdonarte. Escúchenme bien, Dios, si alguien se arrepiente, y arrepentimiento y fe van de la mano, o sea, son dos caras de la misma moneda. Si alguien se arrepiente y pone su confianza en Él, Dios le perdona y lo salva. ¿Sí me explico? Pero si no, no. Si no lo deja, es decir, repito, solamente afirma la decisión que esa persona tomó de rechazar a Cristo. Así es. Feliz Navidad. ¿Estamos aquí? Entonces, el hombre pues siempre ha buscado, ¿verdad? Desde un inicio ha buscado sacar al creador de la ecuación, ¿verdad? De su vida, pues para darle una rienda suelta a sus afectos, a sus pasiones desordenadas y a toda clase de apetitos propios de la naturaleza caída, corrupta. Pero feliz Navidad, jo, jo, jo. ¿Sí? Y de repente se encuentra anuncios, ¿verdad? Ahí con mujeres semidesnudas diciendo, pase y celebre la Navidad con nosotros. ¿Sí? ¿Celebrar qué? ¿Lo alcanzan a ver? Es precisamente eso que está ahí, eso es la causa y nuestro propio pecado, porque luego somos muy buenos para echarle la culpa al pecado del otro, ¿no? No, aquel pecado está terrible, es que el nuestro. ¿Sí me explico? Y el Señor vino por nosotros.
Entonces, esta es la condición real del hombre. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero para poder salvarlo de esa condenación eterna en la que el hombre ya estaba, ¿verdad? Ahora sí que por decisión propia, pues fue necesario que el verdadero amor llegara a nosotros. No había otra manera. Fue necesario que el Hijo de Dios, y escúcheme muy bien, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, diga conmigo, sin dejar de ser Dios. Ahorita van a ver por qué quiero enfatizar eso. Sin dejar de ser Dios, adquiere una naturaleza humana o adquiere la naturaleza humana para vivir y para cumplir pues todas las demandas que la ley santa, perfecta de Dios tenía para el hombre, para morir por nuestro pecado, para resucitar al tercer día de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Entonces, al que cree esto, pues Dios le salva. Al que no, pues repito, le confirma su decisión de permanecer en condenación eterna, ¿sí? Entonces, el corazón del Evangelio es precisamente la promesa de un Salvador que nos rescataría de esa condición caída, ¿sí? Y que el medio humano que iba a utilizar era la mujer. Fíjense qué tremendo, qué dignidad tan grande, ¿no? Qué dignidad tan grande. De entrada fue la que metió la pata, ¿sí? Y dices, ay, ¿por qué? Bueno, pues porque el hombre es el responsable. Hombres, ahora sí que, como dijo aquel, ontan. A ver, levanten su mano los hombres. A ver, así bien levantadita. Que aquí estoy, diga. ¿Sí? Pero, entonces, fíjense, por eso, bueno, no me voy a detener ahorita ahí, tengo muchas ganas, pero no me voy a detener ahí. Pero viene esta promesa, ¿verdad? Ahí en Génesis 3:15, cuando dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente, es decir, la de la mujer. Aquí le está hablando Dios a Satanás. Dice, la simiente de ella te aplastará la cabeza. O sea, va a ejercer sobre ti una derrota impresionante, pero arrolladora. Dice, pero tú le morderás el talón. O sea, sí le vas a lastimar. Sí lo vas a herir, pero él te va a derrotar. La simiente. Ahora, por qué se habla entonces de la simiente de la mujer? Porque el hombre no intervino. ¿Sí? El hombre no intervino. ¿Ok? Y, ay, pues dije que no me iba a meter por ahí, pero ya estoy en estas. Y el que transmite el pecado es el hombre, porque es el responsable delante de Dios. ¿Sí? El asunto es, ay, entonces yo le puedo hacer así. No, usted tiene simiente de hombre, todos los que estamos aquí. ¿Estamos aquí? Hay solamente una sola persona que se le puede decir es la simiente de la mujer, no es las simientes, es la simiente de la mujer, una sola persona. ¿Quién es? Cristo, Cristo Jesús, Hijo de María, Hijo de Dios. Ay, ese es un cuento que no es cierto. Pues no lo creas, pues esto está en la Biblia. Y yo no le escribí. No, esas son narraciones, dicen los teólogos liberales. Eso se tiene que entender en un sentido alegórico. Alegórico, tus narices, eso es literal. ¿Estamos aquí? Hijo de Dios. Imagínense ustedes esas buenas noticias. Que hay una muchachita de 14, 15 años por ahí y se le aparece un ángel, literal, lo ve, le da una salutación que ella dice, ¿a quién le hablas? A ti. Y le empieza a decir,
¿sabes qué? Vas a quedar embarazada. Pero no te va a tocar ningún hombre para ese embarazo. No, pues, ¿y cómo les explico a los demás? ¿Sí? ¿Ustedes piensan que no era un problema eso? Era un problema de apedreamiento. ¿Sí estamos aquí? Pero dice, eso que va a venir, dice, del Espíritu Santo es. Y hay veces, mis amados, hay situaciones, hago un paréntesis, hay situaciones en nuestras vidas que no entendemos, que pueden ser complicadas, pero que vienen de Dios. Y que por su gracia podemos salir adelante, siempre por su gracia. ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, hubo esas buenas noticias, pero no fue la única. Y a lo largo de toda la Escritura, les voy a decir nada más algunas cositas. ¿Sí? ¿Está bien? Y ustedes ahí anotan los versículos y ya en casa los leen. Pero esas buenas noticias con respecto a la venida en carne del Hijo de Dios fueron anunciadas con una precisión impresionante. Escuchen bien, con siglos de anticipación. De quién iba a nacer, en dónde iba a nacer. O sea, podríamos hablar de más de 300 promesas, ¿sí? O no promesas, de profecías cumplidas en la persona de Cristo, pero con precisión matemática, con cientos de años de anticipación, ¿sí? Y empieza ahí en Génesis 12:2 diciendo que sería un descendiente de Abraham, ¿sí? Es decir, ahora sí que, pues, genéticamente desde Abraham. Y eso vemos su cumplimiento en Mateo 1:1, en Gálatas 3:16. Les voy a decir primero en dónde es que está y después en dónde es que se cumple, ¿sí? Entonces, descendiente de Abraham está ahí en Génesis 12:2 y se cumple en Mateo 1:1 y en Gálatas 3:16. Hay otros, pero con esto es suficiente. Habla que sería del linaje de Judá, de uno de los hijos de Jacob. Dice de Judá, y eso está en Génesis 49:10. ¿Sí? Y el cumplimiento está en Mateo 1:2. Dice que sería del linaje de David, es decir, descendiente directo del rey David. ¿Sí? Y miren aquí, y eso está, bueno, está en segundo de Samuel, no es segunda porque es libro, es segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y también está el cumplimiento ahí en Mateo en el capítulo 1, versículo 1. Ahora, fíjense, pónganme atención. En el judaísmo, para que alguien se considere judío de pura cepa, pónganme atención en esto que le voy a decir porque luego no, hay cosas que se nos escapan y que no ubicamos. Pero dentro del judaísmo, para que una persona se considere judío, su descendiente, es la mamá la que tiene que ser judía, no el papá. Es que el papá es judío y la mamá no. Si el padre es judío y la mamá no se convierte al judaísmo, dentro del judaísmo, ¿ok? Ese hijo que tenga no se le considera judío. Punto. Aunque se apellide Rabinovich. ¿Sí me explico? Tiene que ser la mamá. ¿Por qué, pastor? Pues no lo sé. Pero así es. Y María era descendiente directa del rey David. ¿Sí? Pero escuchen bien, también José, el padre adoptivo. ¿Sí? Esto quiere decir, eso habla de legitimidad. Es descendiente por la mamá, pero legítimo en este caso, por el padre adoptivo. ¿Estamos aquí? Habla incluso de que tendría un precursor, alguien que vendría antes que él, anunciándolo a él días antes de que el Señor llegara, ¿verdad? Ahí está de Juan y está hablando allá en Isaías 40:30 y vemos en Malaquías 3:1 también menciona eso y vemos su cumplimiento en Mateo 3:3. En Miqueas 5:2 nos dice que sería Belén,
el lugar de nacimiento. Y uno dice, ay, Belén, pues una ciudad. Era un ranchito, era una villa, ¿sí? Por cierto, cuando habla de la muerte de los inocentes, uno piensa, Herodes mandó matar y eran miles de niños. Y tú, no, va a haber sido una docena de niños. ¿Sí? Eran muy poquitos. Hay algunos eruditos que dicen que no superaban a 20 niños. ¿Sí? Uno que hubiera sido, qué terrible, ¿no? Es inocente. Pero también nos dice que nacería de una virgen en Génesis 3:15, que ya lo leímos, y en Isaías 7:14. ¿Sí? Y el cumplimiento, pues ahí está en Mateo 1:23. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque simplemente para que podamos nosotros tomarnos el tiempo y afirmar nuestra confianza, mis amados, en el Señor, en que el verdadero amor vino a nosotros, en que es un glorioso cumplimiento. Y vamos a ver algunos pasajes de este cumplimiento. ¿Está bien? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne, es decir, llegó a ser. Cuando se refiere el verbo, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo, ¿sí? El eterno Hijo de Dios, pero dice, llegó a ser carne, es decir, adquirió la naturaleza humana, ¿sí? Dice, y habitó entre nosotros. Miren, esta palabra es muy interesante. Porque en el koiné o en el griego se utiliza una palabra que se traduciría así como tabernaculizar. Yo no sé si existe ese verbo en el castellano, yo pienso que no. Pero así es como sería, es decir, como si fuera una tienda, un tabernáculo, ahí, como hacer una tienda de campaña, ¿sí? El sentido que está dando cuando dice que habitó a nosotros, que tabernaculizó, ¿sí? El sentido es de una habitación temporal. ¿Ok? Porque esos eran los tabernáculos, eso eran las tiendas, eran habitaciones temporales. Entonces dice, y habitó entre nosotros temporalmente. O sea, vino y estuvo como hombre un tiempo nada más. Habitó temporalmente entre nosotros. ¿Sí? Y acuérdense, Juan era testigo presencial, ¿sí? Dice, y hemos contemplado su gloria. O sea, vimos su esplendor, vimos sus maravillas, ¿sí? Él fue el único, esto me llama mucho la atención, pero Juan fue el único de todos los discípulos que estuvo en la cruz con él, que fue ahí. Todos los demás corrieron y él ahí se quedó. Él fue, y escuchen bien, y estaba ahí a un lado, tenía a su mamá y tenía también a María, la madre de Jesús. Porque aún los otros hermanos de Jesús, porque sí tuvo más hermanos, ¿sí? Y dices, ay, pero eso le quita, no le quita nada, o sea, se casó, tuvo más hijos y eso es una bendición. Honroso es en todos el matrimonio, ¿sí? Y los hijos son una bendición, entonces no hay ningún conflicto. Pero escuchen bien, estando el mismo Señor ahí en la cruz, le dijo a él, oye, Juan, ahí está tu mamá. María, ahí está tu hijo. Es decir, yo ya me voy, pero no te vas a quedar solo, te dejo en buenas manos. Hasta el último momento fue responsable. ¿Lo ven aquí? Y Juan ahí estaba. Imagínense todo el impacto cuando él está escribiendo esto y que dice, es que hemos contemplado su gloria. Y después dice, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, yo lo vi, un montón lo vimos, ¿sí? O sea, yo estuve con él, un montón estuvimos con él. Yo lo vi resucitado, comí con él después de resucitar. Y es más, luego otros 500 estuvieron al mismo tiempo con él. No, esto tiene una solidez jurídica impresionante. Que otros lo quieran hacer a un lado, pues eso es otro asunto. Pero esto tiene una impresionante validez jurídica. Estos son documentos históricos que tienen validez jurídica. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo.
Tremendo, ¿no? Toda la divinidad habita en forma corporal. Para aquellos, fíjense, todo esto era muy, muy importante entender que esto, están aquí, había quienes dentro de la iglesia decían, no, es que lo que pasa es que Jesús sí vino, pero era un espíritu. Y decía, espíritu, otra vez, tus narices, porque los espíritus no comen. Y él sí comía. ¿Sí? Y se cansaba y dormía. Y no sé si roncara o no, pero de que dormía, dormía. Y de que luego tenía el sueño pesado, lo tenía por el cansancio. ¿Sí están aquí conmigo? Y hay muchos testigos de esto, ¿no? En forma corporal, nada que ahí una idea y que era incorpóreo, no, en forma corporal. Filipenses, y aquí me quiero detener un poquito. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, lo voy a leer. Y dice, el cual, siendo por naturaleza Dios, es decir, es la misma idea que está expresando que Juan, ¿ok? El cual, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, él no dijo, no, pues yo soy Dios y pues para salvar al hombre, es que para salvar al hombre tienes que hacerte hombre. Escuchen, por algo que se conoce como una ley de similitudes. Es decir, carne redime carne. Espíritu no puede redimir carne. En otras palabras, si usted, déjame ponerlo así, si usted tiene un teléfono y alguien le dice, ¿me prestas tu teléfono? Sí, cómo no, con mucho gusto, ahí se lo presta. Y esa persona rompe su teléfono, ¿sí? Pues, y dice, ya te rompí tu teléfono, ya te eché a perder tu teléfono, pero espérame, ahorita te voy a dar otro. Y te da un bote de esos de los de como jugábamos antes, ¿se acuerdan? Bueno, aquí voy a saber quiénes están viejitos. Pero así un bote de esos de lámina, ¿verdad? Con un hilo largo y con otro acá y oye, ¿dónde? Sí, ¿qué pasó? ¿Cuántos, a ver, viejitos, levanten la mano? Y los más jovencitos, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué un bote? Es divertido. ¿Sí? Jugar con el vecino así, con un hilote, ¿verdad? Y de repente estabas acá y alguien se tropezaba con él y te lo arranca. ¿Sí? Entonces tú no puedes llegar, si tenías uno de esos, un teléfono de esos super ultra archirrequete contramodernos, y le llegas con tu botecito, con un hilo, 2 botecitos, aquí está tu teléfono. No se acepta. Porque no es similar. ¿Y quién fue el que se perdió? El ser humano, ¿verdad? ¿A qué vino Cristo? Dice, a salvar lo que se había perdido, a redimir. Para poder pagar, para poder redimir, tenía que hacerse hombre. ¿Ok? Si no, ¿cómo iba a pagar por los hombres? Porque hay mucha gente que dice eso. Bueno, entonces, pues si Dios nos ama, es que Dios nos ama y tuvo que morir. ¿Y por qué tuvo que morir si Dios nos ama? Entonces, ¿por qué no nos perdona a todos y ya? Porque es justo, porque tiene que haber el pago por nuestros pecados. Y alguien tenía que pagar, y para que pagara tenía que ser absolutamente justo. Porque un pecador no puede pagar por otro pecador. Un corrupto no puede pagar por otro corrupto. Porque el hombre precisamente cayó de un estado de incorrupción a corrupción. Entonces tenía que llegar alguien incorruptible para salvar eso corruptible. ¿Estamos aquí? El hombre fue creado en un estado santo. Lo perdió a causa del pecado. Qué feo es el pecado, ¿verdad? Es horrible. ¿Sí? Es horrible. Tengamos esto presente y van a ver que vamos a pecar menos. ¿Ok? Pues dice que no se aferró, dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Aquí, miren, aquí está hablando un doble bajón. No fue solamente el bajón a un ser humano, que de Dios a hombre ya hay bajón. ¿Sí? Pero dice forma de siervo. Y esto
Es más que dejó a un lado, o sea, lo que está diciendo es, puso aparte, ¿sí?, su posición de gloria, no su divinidad. Porque hay quienes toman estos versículos, ¿sí?, y dicen, es que dejó su divinidad. Cristo dejó de ser Dios y vino y vivió y todo, pero escuchen bien, eso es una herejía, ¿sí? Eso es una herejía. De hecho, hay hasta canciones hay, tu divinidad dejaste, y así como que, ay, qué bonito, pero lo que estás diciendo es, pues entonces, Él no te puede salvar. Si Cristo no es Dios, no puede salvar al hombre y el hombre está perdidamente en su pecado. ¿Estamos aquí? Entonces, no, solamente puso a un lado, pues, esa gloria eterna ahí, pero jamás dejó su deidad, ¿sí? Es decir, nunca dejó de ser Dios. Cuidado con eso, por favor. Ténganlo eso presente. No, pero es que sí dejó de ser Dios, porque entonces, ¿cómo? Dos naturalezas, divina y naturaleza de hombre, ¿cómo eso no es posible? Pues para Dios todo es posible. ¿Sí? Sí, sí, sí. 100% Dios, 100% hombre. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en esto. Pero aquí dice que Él se rebajó voluntariamente, que Él se bajó voluntariamente y que se hizo siervo. Ahí está el bajón, porque se refiere, póngame atención en esto, cuando dice siervo, la palabra real es esclavo, pero dentro de los esclavos habían tipos de esclavos. Cuando se refiere al esclavo, aquí se refiere a un doulos, que doulos es el esclavo de más baja condición. ¿Sí? ¿Cuántos vieron la película de Ben-Hur? A ver, pero la original, la de Charlton Heston. ¿Ya ven cómo iban ahí los remeros en los barcos en el fondo? Esos eran doulos. ¿Sí? Ya más para abajo que eso nomás había agua. Es decir, eran los más reemplazables. Ah, ya se murió este pavo, ya no rema, pues échenlo al agua para que metan a otro. Y metan a otro, y así, y ahí se morían de hambre o de cansancio. Les daban algo ahí nada más como, ¿sí me explico? Pero se está refiriendo entonces doulos a alguien cuya voluntad está sometida, que está rendida, que de hecho él no ejerce una voluntad propia, que la voluntad propia la tiene precisamente rendida a alguien a que él considera superior. ¿Sí? Y que es superior. En este caso, pues ya vemos cómo está en el versículo 8, cómo lo confirma. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ya a partir de aquí habla de la exaltación de Cristo. Estamos aquí, pero hasta aquí está hablando de su humillación. ¿Están de acuerdo que de Dios a hombre hay un bajón? Bueno, pero hay hombres libres. Hay hombres que pueden ejercer su voluntad y él dice, no, aun cuando llegó ahí, dijo, no, mi voluntad es para el Padre. ¿Se acuerdan lo que él oró? Ya ahí en Getsemaní, ¿verdad? Dice, ay, Padre, pues lo voy a parafrasear, ¿ok? Si fuera posible, a mí no me gustaría pasar por este juicio. A mí no me gustaría ser separado de ti. Ni un instante. Nunca he estado separado de ti. Yo no quiero que me des la espalda por el pecado de estos. Si fuera posible. ¿Sí? ¿Y cuál fue? Dice, pero sé que no es posible. Sé que no es posible. Entonces que se haga tu voluntad. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Y no era porque como alguien dijo por ahí, lo que pasa es que Jesús tenía miedo de ir a la cruz. La cruz, aunque muy dolorosa y todo el martirio que pasó, que fue espantoso, era el menor problema que tenía. ¿Estamos aquí? Y tanto lo demuestra que nunca rehusó al dolor. Aun cuando tenía la oportunidad y que le acercaron ahí para medio amortiguarle, dijo, no, esta la paso completita. Eso nos habla de la integridad de nuestro Señor,
del verdadero amor que llegó a nosotros. ¿Estamos aquí? Qué tremendo, ¿sí? Entonces, para tener una mayor claridad de lo que aquí está tratando, es que el Señor al tomar, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Al tomar la naturaleza humana, póngame atención, Él aceptó esas limitaciones del ejercer sus atributos como Dios, porque, póngame atención en esto, pero es que no era Dios todopoderoso, sí, y nunca dejó de serlo, pero se limitó a cosas. Es decir, al tener un cuerpo, al tener como un ser humano, al ser un ser humano, pues tuvo que estar limitado al ser omnipresente. Por una ley física, porque un mismo cuerpo no puede ocupar dos espacios a la vez. Bueno, sí estamos, no es cierto, ¿verdad? Bueno, depende de qué tan anchos estemos, ¿no? Luego pueden ser hasta 3. Pero no, o sea, es una cuestión física. Nosotros estamos aquí y no podemos estar en otro lado. Estamos en este salón, ¿verdad? No podemos estar a un lado porque estamos aquí. Dices, pero es que en mi espíritu estoy allá. Bueno, o sea, con los que estén en otro lado y los otros hermanos que estamos unidos en el espíritu, sí, pero nuestro cuerpo está aquí. Y es así con el Señor. ¿Sí? ¿Estamos aquí o no? Ahora, Él físicamente ahorita, ¿en dónde está? Físicamente. A la diestra del Padre. ¿Pero por qué vive en nosotros? ¿A quién tenemos? El Espíritu Santo. Y tenemos su vida. Él nos dio su vida y estamos vinculados a Él. No le dan gracias a Dios por esto. Miren, yo sé que, a mí me gustaría que me digas algo de Navidad, algo así bonito y todo, pero más hermoso que esto no puedo. Gloria a Dios. Más sublime que esto no puedo. ¿Sí? Entonces la enseñanza de la Biblia con respecto a la humanidad de Cristo es tan importante como su divinidad. Es decir, tan importante es que Él fue hombre como tan importante es que Él es Dios. No que es hombre y que es Dios. Es igualmente importante, ¿sí? Es decir, Él tenía que ser hombre porque iba a representar a la humanidad caída, ¿no? Iba a enviar a un ángel. Que decían, no, es que vino pues porque Satanás y que como si fuera el yin yang, ¿no? La lucha del bien contra el mal. Y miren, cualquier ángel, yo creo que estaban deseosos así como que, mira, yo le doy su arrastrada a ese tipo. ¿Sí? Y déjame, me traigo a 2 o 3 y nada más 2 o 3 y le damos a todos, les ponemos una patiza de aquellas. Y los desaparecemos del mapa. ¿Sí? Era un ángel tremendo, ¿eh? Un ángel es el que lo... Miren, luego andamos ahí, hay gente que anda atando y desatando y haciendo quién sabe cuántas cosas. Dice que un solo ángel lo va a atar. Uno solo. O sea, estamos aquí, hay que dimensionar el asunto. Y algo que ellos vieron, esto ve en Apocalipsis, ¿sí? Y el asombro de los ángeles. Cuando no, es que vamos y lo que hizo Satanás y eso no, pero nosotros nos podemos encargar de él. Y el Señor se levanta del trono. Dice, no, yo voy. Pero tú, sí, pero me tengo que hacer hombre. Pero vas a llegar entonces así como en un platillo volador o cómo. No, pues ahí está la promesa del Padre. ¿Sí? Yo me voy a autolimitar hasta el tamaño de un óvulo fecundado. Y me voy a pasar 9 meses. ¿Sí? Y pudiendo nacer literalmente en un palacio y en donde escogió nacer. Más humilde, porque no fue casualidad. Circunstancias se dieron, pero Él eligió eso. Se humilló. Entonces, ¿de qué luego nosotros nos sentimos tan, que yo me siento y soy hijo del rey? Pues miren el rey. Nosotros somos hijos del rey y merecemos pues qué bueno que no nos da lo que merecemos. Pero y sí somos hijos del rey, pero su reino no es de este mundo.
¿Estamos aquí? Entonces, Él vino para representarnos a nosotros. De hecho, en Primera de Juan, ¿verdad? Si usted lee toda la carta de Primera de Juan, va a ver que eso es lo que está refutando ese error doctrinal donde negaban la humanidad de Cristo. Es que sí vino, pero los gnósticos, es que sí vino, pero no en hombre. No, sí vino. Sí vino. Sí, el amor llegó a nosotros, el verdadero amor llegó a nosotros y se hizo hombre. Y dice Juan, y nosotros lo vimos su gloria. Sí. Y es que, mis amados, el hecho de que Dios llegó a ser hombre, entendemos ese bajón, y eso era un pensamiento inconcebible en la ideología y en la cultura griega que dominaba, o greco-romana que dominaba en ese tiempo, y todavía, porque ese es miren, el pensamiento griego, el pensamiento greco-romano sigue siendo hoy en día la misma base, ¿sí?, del pensamiento occidental. Es la misma base, por eso se habla de cultura occidental, y la cultura occidental tiene como raíz ese pensamiento. Hasta el día de hoy los doctores, ¿verdad?, y todas las referencias a quienes la hacen. Por ejemplo, el juramento de quién, los doctores, ¿de quién lo hacen? De Hipócrates. ¿Sí? Y así, y todas las cosas que se refieren a pensadores griegos. Los grandes políticos se refieren a quién, por ejemplo, en sus para desarrollar muchos de sus sistemas sociales. No, esencialmente en Platón. Y de ahí en otro montón. ¿Sí? Y así podríamos ir mencionando, pero es ese pensamiento. Ahora, nosotros pensamos de una manera. Vaya usted a Oriente, ¿sí? Y van a ver que piensan muy diferente. Aquí hay nomás por poner un ejemplo de un pensamiento, de una forma de pensar. Aquí hay un menosprecio por los ancianos, ¿sí o no? Ya estás creciendo, ya te estás haciendo desechable. A ver, tenemos que acelerar leyes de eutanasia porque no, son un gasto. ¿Sí? Son un gasto y no, y seguir pagando pensiones y luego se enferman ¿me escucha? En el pensamiento occidental, la cultura occidental, ven a los ancianos como un problema, ven a los niños como un problema. Vaya a Oriente y vean cómo se venera a los ancianos. Es una honra. Y vean cómo se aprecia la vida de un niño. En muchos casos, ¿no? Porque hay otras culturas que dices, esto en verdad son demonios los que los inspiran, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Pero esa es la base del pensamiento actual, ¿sí? Y hay un cóctel ahí impresionante, pero quiero enfocarme para el final. Entonces, ahora, fíjense, si Jesús no se hizo hombre, si Él no nació, si Él no era un hombre real, entonces la muerte en la cruz fue una ilusión. Y vamos, no solamente en los evangelios, es que hay escritos laterales, ¿sí?, de no cristianos que hablan de la crucifixión de Jesús. ¿Sí? O sea, hay evidencia histórica de él, no solamente en los evangelios, que son fuentes fidedignas y que se consideran como documentos históricos. Entonces, él tenía que ser real para morir por la humanidad, mis hermanos, para morir en lugar suyo y en lugar mío. Y C.S. Lewis dijo lo siguiente, fíjense bien, o él era lo que dijo ser, o era un mentiroso y un lunático del más alto nivel. ¿Estamos aquí? Lo voy a leer otra vez, dice, o era lo que dijo ser, o era un mentiroso y un lunático del más alto nivel. Y solo como una nota al margen de esto, póngame atención, a él lo mataron no por lo que hizo,
A él lo condenaron no por el bien que hizo o por las obras que él hizo. A él lo condenaron por lo que él dijo ser. ¿Estamos aquí? Entonces, si quitas cualquiera de las dos, la humanidad o la divinidad, pues ya se acabó el asunto. Deja de ser el Salvador para convertirse pues, en un mártir de una causa imposible, que es regenerar al hombre, salvar al hombre. Ahora, las Escrituras enseñan la humanidad verdadera de Jesús. Sin embargo, pues también muestran que por ser Dios, ¿sí?, no poseía el pecado del hombre. Una pregunta de examen. ¿Jesús podía pecar? A ver, ¿cuántos que sí y cuántos que no? Están divididos y toda casa dividida no puede prevalecer. Ya se van a empezar a agarrar. ¡No, casi que todo! Imposible que pecara. Imposible que pecara. ¿Qué es Dios? Pero una naturaleza humana, sí, pero no heredó la condición pecaminosa. Por eso podía pagar por nosotros, por eso podía ser el sustituto perfecto, el único. ¿Sí? Y él cumplió, escuchen bien, él cumplió con toda la ordenanza de Dios, con toda la ley de Dios. ¿Sí? Solamente él podía hacerlo, porque es Dios. Porque la ley de Dios solamente la puede cumplir Dios. Ningún hombre la puede cumplir. Él vino a cumplirla por nosotros. Entonces es ahí donde viene esta belleza de ese intercambio. Que nuestro pecado le fue acreditado a Él y su justicia nos fue acreditada a nosotros. Nosotros podemos decir, Señor, gracias porque he puesto mi confianza en Él. Ay, ¿a poco así de fácil? ¿Y quién te dijo que fue fácil? ¿No estás viendo todo lo que estoy diciendo? Dejó su gloria, vino, se hizo hombre, nació entre el estiércol de animales, vivió una vida impecable, intachable, ¿sí? Fue a la cruz, resucitó al tercer día, despedazaron su cuerpo, ni un hueso fue roto, pero despedazaron su carne, ¿sí? Literalmente despedazaron su carne. ¿Quién te dijo que fue fácil? Fue separado, más aún. El Padre le dio la espalda. Porque al poner todo nuestro pecado sobre Él, dijo, esto yo no lo puedo ver. O sea, no porque, ay, qué feo, que no, es porque soy absolutamente santo. Eso está separado. Por eso esas palabras, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Por usted y por mí. Por nuestro pecado. Primera de Juan 3:5 dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. O sea, para eso vino. ¿Sí? Algunos manuscritos más antiguos dicen nuestros pecados, menos antiguos, perdón. Pero dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Es una categórica declaración. Alguien dijo que Dios llegó a ser hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. ¿Se la repito? Que el Hijo de Dios llegó a ser hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Y ya me estoy yendo para el final. Martin J. Scott escribió, un puritano, escribió lo siguiente. Como lo saben todos los cristianos, la encarnación significa que Dios, es decir, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Esto no significa que Dios se convirtió en hombre, ni tampoco que dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre, sino que permaneciendo como Dios, asumió o tomó una nueva naturaleza, es decir, la humana, uniendo esta naturaleza, la humana, a la divina en un solo ser o persona, Jesucristo.
verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? El término que se utiliza para eso se llama hypostasis. Eso no se preocupen, pero ahí se los dejo. Entonces el verdadero amor llegó a nosotros, mis amados. Y en eso debemos enfocar toda nuestra atención. No solamente, repito, en estas fechas tan manoseadas, ¿verdad? Pero en todo tiempo. Es por eso, mis amados, que la venida del Hijo de Dios es de gran gozo para aquel que ha reconocido su situación delante de Dios. El que no lo ha reconocido, no entiende. O sea, puede haber una alegría, pues por, ay, qué bonito el arbolito, y, ay, qué bonito, ay, el regalo, ay, qué bonito. ¿Sí? Pero hasta ahí. No puede ir más allá, no entiendo a ver, ¿cuántos me entienden? Ese gozo que sale de acá adentro, no una alegría que te entra, sino es una alegría que está adentro, que se origina aquí y que te sale por todos los poros, como un río de agua viva brotando. Gloria a Dios. Pues por la vida de Cristo nada más, ¿sí? Por eso, mis amados, Cristo es el Evangelio. No hay mejores noticias que Él mismo. No hay mejor noticia que Él vino a nosotros. El hombre no puede tener ninguna... ¡Ay, que ya el coronavirus! Que patrañas. No hay mejor noticia. ¡Ay, ahorita es que... es que si se acabara la pandemia, se le acaba el negocio a medio mundo. Hola. Y ya luego platicamos de eso si quieren. No, la mejor noticia es que Cristo vino a nosotros. Cristo vino al hombre. En Lucas 2, versículos del 10 al 11, dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Imagínense cómo notas ahí estás en el monte con las borregas, ¿no? Porque se lo está diciendo a unos pastores ahí. Y de repente salen unos ángeles ahí. Está de infarto. Dice, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Wow! ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta en nuestras celebraciones que Cristo al venir lo hizo en apego a la voluntad del Padre, no para que se celebrara al niño Dios. Porque luego en nuestros países así es, ¿verdad? Ahí pues es una tradición, ¿no? Que se hace, se pone ahí el pesebre y el nacimiento. Ahí está el niño Dios, ay, ¿verdad? Sí. Dicen que mi mamá me rentaba de niño, que estaba tan bonito cuando estaba tan chiquito que me rentaba. No es cierto. No, pero sí estaba bonito. Me pasó como los burros, ¿verdad? Que de chiquitos tan bonitos y luego ya se pone uno todo, así como usted comprenderá. ¿Sí? No, Él no vino para que se celebre al niño Dios. Él vino para ser el hombre que moriría en la cruz en sustitución por nuestros pecados. ¿Estamos aquí? En 2 Corintios 5:21 se lee así, 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Romanos 5:8, muy conocido. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, en lugar de nosotros. ¿Sí? Pues esto es la Navidad. Es el verdadero amor llegó a nosotros. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre para librarnos de nuestro pecado y de la consecuencia eterna de pecado. A todo aquel que cree, a todo el que reconoce su condición caída, su necesidad y confía en lo que Dios ha dicho para ser salvo. Que la salvación es de Jehová. ¿Estamos aquí? Termino con esto. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esto fue
que se conoce como un credo, se hizo un credo de aquí. De hecho, esto fue hecho canto en la iglesia primitiva. No me pregunte cómo era la melodía, pero se sabe que esto lo cantaban. Dice, no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe, es decir, de la piedad, del misterio de la piedad. Esto habla de una devoción, de una actitud que va en pos de Dios. Ese es el misterio de la piedad. Dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Empieza por ahí. Él se manifestó, es decir, Cristo se manifestó como hombre, es decir, se dio a conocer como hombre entre los hombres. ¿Está bien? Se dio a conocer como hombre entre los hombres. Por cierto, el término, cuando nosotros leemos, es que el Hijo del Hombre, y nosotros normalmente pensamos, es que porque era hombre, pero para el hebreo, entender el término, el Hijo de Hombre se está refiriendo al Hijo de Dios. Por eso le traían ojeriza, porque él se decía, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y eso está allá en Daniel cuando se refiere a ese ser que nos salvaría, que habla allá en Daniel, se refiere al Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Okay? Él se manifestó como hombre, dice, fue vindicado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Espíritu Santo. Vindicar quiere decir defender de injurias y de calumnias, ¿sí?, hechas en este caso a la persona de Cristo. ¿Quién es el que lo defiende? O sea, es el Espíritu Santo el que viene y da testimonio de Él, da testimonio de la veracidad de Dios. Por eso, mis amados, cuando una persona viene a Cristo, fue por el testimonio del Espíritu Santo, que nosotros le predicamos el Evangelio, pero el que le dio testimonio, el que, sí es cierto, ¿sí?, Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el enviado para redimirnos. Eso, como le dijo el Señor a Pedro, ¿se acuerdan? Ay, Peter, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Este entendimiento de quién soy yo no vino del conocimiento humano. Por eso vimos ahí en 1 Corintios 1:21 que dice que el Señor en su sabiduría decidió no salvar al hombre por la sabiduría del hombre, sino decidió salvar a todo aquel que cree. Eso lo vimos al principio, ¿verdad? Fue vindicado por el Espíritu, dice, visto por los ángeles. Es decir, tanto en la gloria como en su humanidad. ¿Ustedes qué piensan que hicieron el deseo que tenían los ángeles cuando vieron cómo lo estaban torturando, cuando lo estaban azotando? No nada más con las varas, después ya cuando sacaron el látigo, que era un látigo espantoso. Y eso los romanos eran especialistas en tortura. Un latigazo entraba, traía huesos, traía garfios, como balines con uñas. Entonces cuando daban, o sea, no es de que golpeara, es de que se enredaba y luego jalaban. Y muchas veces a los que estaban ahí morían en ese momento porque a la hora de jalar se les venían intestinos. Se les venían los intestinos, se les venían órganos. Al Señor lo desgarraron así. ¿Estamos aquí? ¿Qué piensan que decían los ángeles cuando veían eso? Señor, danos un segundo nada más para lo que le están haciendo al amado del cielo. Por eso después usted ve allá en Apocalipsis 4, y ven a todos los ángeles, seres ahí, que sí están aleluya, 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 pero dice que había un cántico que los ángeles no pueden cantar, y es algo como lo que cantamos hace un rato. El cordero que fue inmolado es digno de recibir. Por eso a mí me molesta tanto cuando uno está tan indiferente ahí. El cordero que fue inmolado es digno de recibir. El que fue molido por nuestros pecados. No les doy un guitarrazo porque me la regalaron, ese me gusta mucho. ¿Me explico?
Cosas, mis amados, hay cosas que los ángeles no pueden cantar. Ellos no pueden cantar eso. Entienda. Ellos no pueden decir gracias que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados. Ningún ángel puede decir eso. Ningún ángel puede levantar las manos y decir, Señor, gracias por perdonar mi pecado. Ningún ángel puede decir eso. Para ellos no hay arrepentimiento. Por eso la Escritura es tan fuerte. Dice, lo hiciste menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, refiriéndose al hombre. En Hebreos dice, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Es decir, a los que creen. No vino a salvar ángeles. Para los brutos que dicen que Dios, no, es que en el día final Dios va a perdonar a Satanás y a todos sus ángeles. Es una herejía, pero bestial, brutal. ¿Estamos aquí con eso? Es que dimensionemos el tamaño de nuestro pecado y el tamaño de la gloria del Hijo de Dios y del sacrificio que hizo al venir, al hacerse hombre y hacerse siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones. Aquí hay un montón de naciones representadas. ¿Sí? Proclamado entre las naciones, es decir, dado a conocer entre las naciones. ¿Sí? Y en Romanos 16, 26 dice, es para guiarlos a la fe. Predicado en el mundo a las naciones, ¿para qué? Para guiarlos al Hijo de Dios. ¿Sí? Dice, creído en el mundo. Es decir, que llegó a ser glorificado. ¿Cuántos han creído en el Señor? ¿Cuántos lo han admirado porque han creído? A ver, salúdame. Los que han creído. Los demás, bueno, pues ahí les encargo. ¿Lo alcanzan a ver? Creído en el mundo. Dice, recibido en la gloria, es decir, ya su ascensión en los cielos, ya después de habernos prometido que Él estaría con nosotros, Él fue y se sentó a la diestra del Padre, como lo prometió. Entonces, de esto se trata la Navidad. Y ya vieron que sí tenemos entonces mucho que celebrar, ¿no? ¿Cuántos pueden decir Feliz Navidad? ¿Sí? Entonces, ¿no creen que hay mucho realmente a decir, ay, no, pues el Señor el llenito es así de rojo que no cabe por la chimenea? Porque... Sí, y no se distraigan con cosas que no tienen nada que ver. ¿De qué se trata la Navidad? Pues no se trata tampoco de fechas, no se trata de la comidita, no se trata de eso. Se trata del mayor regalo que pudiéramos tener, del mayor regalo que jamás podríamos tener, el regalo que jamás podríamos soñar haber tenido. Y por eso es Él, Emmanuel, Dios con nosotros, por eso se llama así. No es el hombre diciéndole ven y sálvame. No, es Dios diciendo yo voy con ustedes. Es el verdadero amor llegando hasta nosotros. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por eso? Y nos ponemos de pie y le damos gracias y levante sus manos y exáltelo. Vamos a exaltarlo un momento. Señor, te damos gracias a ti. Te exaltamos, te bendecimos a ti. Tú eres Dios, tú estás por encima de todo y de todos. Y te damos muchas gracias, Señor, que desde la eternidad tú viste nuestra condición y decidiste venir por nosotros para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, en este día nosotros proclamamos que hemos creído en ti y queremos exaltarte a ti, que tú eres nuestro Dios. Queremos declarar que tú eres nuestro Dios, que tú nos salvaste, que nuestros pecados fueron perdonados, que todo nuestro pecado, pecados pasados, presentes y futuros, han sido cubiertos por esa sangre tuya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque la salvación nuestra viene de ti, porque eres tú el que la asegura, eres tú el que la garantiza. No son nuestras obras, no son nuestros esfuerzos, eres tú, Señor, y te damos gracias. Y nosotros humillamos nuestro corazón, humillamos todo nuestro ser y te reconocemos a ti, el mayor y más grande regalo, el amado del cielo, al que amamos con todo nuestro corazón. Y Señor, y sabemos que no te amamos como deberíamos de amarte, pero queremos amarte como debes ser amado y amarte como mereces ser amado, Señor, por encima de todo.
Recibe tú el honor siempre, por los siglos de los siglos, por siempre, Señor. Y sabemos que en algún día vamos a estar todos los redimidos allá delante de ti, cantando, Señor, y diciéndote a ti: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la gloria, la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.